Bueno, ahora se encuentran bien, ahora se encuentran en cierta medida contentos, en primer lugar por haber salido de prisión, lo obvio, en segundo lugar porque han visto al salir de prisión, bueno, pues en cierto modo el apoyo de gran parte de la sociedad civil hacia ellos, la consideración por parte de esa gran parte de la sociedad civil de que esta medida era desmesurada bueno, pues por esa parte están bien. Por otro lado, con seriedad, porque claro, se están enfrentando todavía a un procedimiento penal por unos delitos muy serios y con unas penas previsibles que en su mínimo serían 2 años y en su máximo serían 7 años, que no es poca cosa. Entonces, bueno, pues entre la alegría y la prudencia, diríamos. Bueno, depende, porque el auto en realidad es contradictorio. El auto, por un lado, cuando establece la libertad provisional, lo justifica en la conjuración del riesgo de fuga y de la reiteración delictiva, la desaparición de estos dos factores, y sin embargo les impone una medida cautelar de presentación periódica en el juzgado que entendemos completamente desproporcionada, entendiendo que puede haber riesgo de fuga. Quiero decir, es contradictorio porque o no hay riesgo de fuga, como señalas en el razonamiento jurídico, o sí lo hay, y entonces sí estaría justificada la medida que se ha adoptado. Entendemos que esta medida, por tanto, es desproporcionada y, como te he dicho, bueno, pues esto es uno de los argumentos que emplearemos en nuestro recurso de apelación frente a la sala, y pondremos de manifiesto que efectivamente, si no hay riesgo de fuga y no hay posibilidad de reiteración delictiva, evidentemente no tiene sentido esta presentación. Te añado que es algo que he oído en medios de comunicación. Otros ilustres imputados, como pueda ser el señor Bárcenas o como pueda ser el señor Pujol, ni siquiera tienen este tipo de medidas, o tienen medidas quincenales o no tienen absolutamente ningún tipo de medida cautelar. Yo creo que esta comparación bueno, pues permite tildar sin duda de excesiva o desproporcionada esta medida, y por eso la recurriremos. ¿Y tienen que ir todos los días? Todos los días, efectivamente. Y sin embargo, Bárcenas, por ejemplo, va cada 15 días. Y el señor Pujol no va nunca y no tiene retirado el pasaporte. Evidentemente, irse a Suiza, por poner un ejemplo, parece evidente que irá más el señor Pujol, con todos los respetos hacia el señor Pujol, que mi patrocinado o su compañero. Repetir la obra con los mismos muñecos sería imposible porque los han requisado también. Bueno, quiero decir, a ver, repetir la obra no van a repetir la obra por razones obvias. Quiero decir, a nadie le gusta estar en prisión. Hay un juez que considera que esos hechos son constitutivos de un delito. La más elemental prudencia a cualquier persona le informaría para no repetir la obra. Entonces, es más allá de que físicamente se pueda o no se pueda, es una cuestión de puro sentido común. Que en un futuro, si hay un auto de sobreseimiento libre porque los hechos no son constitutivos de delito y así se declara de manera firme, o hay una sentencia también firme que declara la absolución, ellos pudieran plantearse realizar la obra, no tengo ni idea, ni se lo he preguntado, pero no le vería yo obstáculo a ello. Quiero llamar la atención, precisamente ahora que hablamos de esto, sobre el hecho de que cualquiera que se hiciera con el guión de la obra y se fuera a representarla a Francia, a Alemania, a Inglaterra o a Italia, países de nuestro entorno, podría decir: estamos representando una obra que se ha prohibido y no diría Irán, no diría Turquía, diría España. Entonces es algo duro, ¿eh? Ellos no les has preguntado todavía, ¿no? Si se han pensado repetir la obra. No, ya te digo que no necesito preguntárselo. Quiero decir, las conversaciones que yo tenga con mis clientes, digamos que entran dentro de lo que sería el secreto que rige la relación abogado-cliente, pero evidentemente no van a hacer la obra. Hay una polémica ahí entre el aviso hacia los padres que fueron allí a visionar aquella obra, o si se avisó con tiempo, si no se avisó. Creo que en Facebook se publicó con 24 minutos de antelación solo, aunque ellos, es verdad que en su página web no la catalogaban, ¿no?, como una obra destinada al público infantil. Vale. Aclararnos. Sí, vamos a ver, en primer lugar, en su web hay dos tipos de obras: las obras infantiles, espectáculos infantiles, y obras populares. Solo hay estas dos categorías. O sea, por contraposición, las que no estén como espectáculos infantiles no son infantiles, ¿vale? Dentro de las que no son infantiles está esta obra. Segunda cuestión, la comunicación al Ayuntamiento de Madrid. La comunicación al Ayuntamiento de Madrid no se hace, evidentemente, una hora antes, se hace al momento de la contratación. El Ayuntamiento de Madrid es quien gestiona la publicidad de los actos que él mismo organiza, bien por sí, bien a través de sociedades contratadas al efecto. La verdad es que desconozco si es propio del Ayuntamiento de Madrid o está externalizado. El Ayuntamiento de Madrid, en alguna de sus, por lo que se ha podido leer en medios, en alguna de sus
líneas de comunicación, de sus web, de sus carteles, dice que la obra es para todos los públicos. En otras, como la que mencionabas tú, el Facebook de la página de Carnaval de Madrid, que es oficial de Carnaval del Ayuntamiento de Madrid, explica que no es para niños, que es para adultos, que excluye expresamente al público infantil. Que el Ayuntamiento de Madrid lo suba antes o después, y lo avise antes o después, lo avise en una, dos o todas sus plataformas, en lo que concierne al procedimiento penal es intrascendente. Lo trascendente, si es que hay algo trascendente respecto del tipo del público al que te diriges, que tampoco lo tengo yo claro, es que se constata a través de esa publicación parcial que nuestros representados efectivamente sí que lo dijeron, porque si el ayuntamiento no lo sabía, no podía publicitarlo, obviamente. Y añado a todo esto, no contentos con avisar al momento de la contratación, como se ha acreditado, insisto, a través de las vías de comunicación que emplea el Ayuntamiento de Madrid, al momento de inicio de la obra, observando la existencia de público infantil, hicieron una advertencia expresa sobre el contenido violento de la obra. De modo que los padres pudieran decidir libremente, en base a las funciones tuitivas que tienen respecto de sus hijos, si se quedaban como públicos, más bien si se quedaban a sus hijos como público o no. ¿No les chocó a ellos en ningún momento que se fuera a representar esa obra a esas horas destinada hacia un público que ellos estaban viendo? Es que eran 2 pases, creo, con lo cual, bueno, pues yo creo que ellos pensaron que ellos, en el fondo tú no te metes en donde te pone el Ayuntamiento de Madrid, será él que tenga que controlar, entiendo, la asistencia de público, la recomendación que realiza. Nunca es el autor el que hace las calificaciones de edad, como bien sabemos. Entonces ha perseguido a alguien que no tenía culpa en ningún momento. A ver, es que hay aquí estamos hablando de 2 elementos diferentes. A nuestros patrocinados no se les ha abierto un procedimiento penal y se les ha metido en prisión, entiendo, porque no podría ser así, por haber representado una obra ante un público inadecuado, porque carecería de sentido, sinceramente. Es por otras razones. Entonces, la discusión sobre el público está muy bien, es un debate, razonable, es un debate que se puede tener, pero entiendo que es un debate a tener en los platos de televisión, en los medios de comunicación, en las cafeterías y bares, es decir, en la sociedad, pero no para tenerlo, primero, con unos señores en prisión, como han estado durante 5 días, y ni siquiera estando en libertad en un procedimiento penal. O sea, es un debate que tiene que ser extramuros de un procedimiento penal. ¿Vosotros consideráis que en ningún momento hubo enaltecimiento? No, por supuesto que no solo lo consideramos nosotros, gran parte de los juristas que se han pronunciado al respecto también lo consideran. Básicamente, por explicarlo muy brevemente, lo que el señor instructor argumenta es que da igual el contexto en el que se exhiba la leyenda Gora Alka-Eta, lo cual a priori carece de sentido en la medida en la que todos los medios de comunicación han reproducido ese mensaje, por interés noticioso, por interés periodístico, evidentemente, pero si no hay que atender al contexto, si da igual en cualquier modo cómo se exprese o cuándo se exhiba, el mero hecho de exhibirlo ya implica enaltecimiento, todos los medios han cometido enaltecimiento. Como esto es absurdo, concluiremos que efectivamente hay que mirar cuál es el contexto en el que se produce y sobre todo la conformidad del emisor, del autor de la obra, con lo que en las obras de ficción los personajes hacen o dicen, porque todos sabemos que hay personajes buenos, hay personajes malos, y claro, si empezamos a hacer una identificación entre el autor de una obra de ficción y lo que sus personajes buenos y malos dicen, estamos entrando en un terreno muy, muy peligroso. Yo voy a poner 2 ejemplos muy sencillos, ¿vale?, que todo el mundo puede entender, que son las películas Días contados, de Manuel Uribe, y El lobo, la que protagonizó Eduardo Noriega. En esas 2 películas, que versan, como todo el mundo sabe, sobre ETA, hay 2 personajes, una en cada película, bueno, en una hay 2 en concreto y en otra hay 1, que gritan públicamente Gora ETA. Esto significa que Carmelo Gómez, al cual pues por esta actuación le dieron un Goya, ¿ha cometido un delito de enaltecimiento del terrorismo? Evidentemente no. Habrá que mirar si esa obra es un vehículo de ensalzamiento del terrorismo, no si se ha pronunciado una expresión concreta como si fuera un tótem mágico. Explicado esto, vamos a ver en qué contexto, por tanto, se exhibe ese mensaje. Un policía corrupto
pretende realizar una imputación falsa a quien es la protagonista de la obra. La obra son dos personajes, uno es la protagonista, que es una bruja, y otro personaje es Don Cristóbal. Don Cristóbal asume, sin embargo, varios personajes, varios roles a lo largo de la obra. En este caso, asume el rol de policía corrupto, ¿vale? Este policía corrupto coloca determinados objetos en casa de la bruja para imputarle falsamente un delito de terrorismo. ¿Qué objetos son estos? Bueno, pues la reiterada o consabida pancarta tamaño títere, una albóndiga bomba y no un libro como se ha publicado en muchos medios de comunicación, sino una cartulina doblada por la mitad que hace las veces de libro, de libro de los que han incautado en algunas de las operaciones que se han llevado a cabo también en el seno de la Audiencia Nacional contra algunos grupos anarquistas de España. De modo que tiene un evidente papel, primero de sátira, si no, no se entiende qué hace una albóndiga bomba en el escenario del crimen, por así decirlo. Y segundo, de crítica política y social, que nos puede parecer acertada, nos puede parecer radical, nos puede parecer excesiva. Hombre, pero somos un país democrático, entiendo. El ayuntamiento entiendo que visionó primero el contenido. No, es que se excluyó expresamente del visionado por parte de mis clientes en su declaración. Se estrenaba en Madrid, lo que se hizo en Granada, creo que era, fue un preestreno, digamos, fue una exhibición privada a amigos y conocidos, y se estrenó en Madrid, de modo tal que el ayuntamiento sabía algunos datos, sabía básicamente y en grueso que había acciones violentas y que por tanto el espectáculo no era adecuado para menores, pero no sabía el contenido concreto. O sea, no sabía nada de esta famosa pancarta. De la escena de, en lo que yo sé, deriva de la declaración judicial de mis representados, no. ¿Vale? ¿Y qué os parece que no hubiera visionado? Se supone que los contratos, ¿no? Se vigila mucho el contenido de estas obras. No lo sé. Creo que hay libertad de creación. Creo que estamos siendo un poquito exagerados respecto de la capacidad de provocación a través de la creación artística, a través de la ficción. Mi opinión personal, aquí ya igual casi ni siquiera como abogado, sino como ciudadano. Porque sí que ha habido un cese y toda la oposición... Pero fíjate, yo creo que eso ha sido más, entiendo, no lo sé, por el tema del horario, o sea, es en cierto modo el reconocimiento implícito por parte del ayuntamiento de que fueron ellos y no mis clientes quienes cometieron un error con la programación, más que un reconocimiento de un error en cuanto a la vigilancia de lo que hace un autor, porque lo que no puede ser es que las administraciones públicas, y esto te vuelvo a hablar no como abogado, sino como ciudadano, extiendan sus tentáculos hasta controlar qué obras se pueden realizar y qué obras no. Me parecería excesivo. Vale, ¿cuánto cobraron sus clientes por...? Pues no lo tengo claro, la verdad, pero nada, no es muy relevante, creo, la cantidad. Es pero poco... Se lo ha quedado, o sea, no se ha devuelto, ¿no? Ese dinero. No se ha cobrado, creo. Con las cautelas propias que creo que hemos hablado de esto por encima, porque evidentemente no era lo más importante, diría que no se ha cobrado, no se ha llegado a cobrar, ¿vale? Creo que estaba por debajo de los 20.000 euros, tampoco sabría decirme... Sí, no, por supuesto que estaba por debajo de los 20.000 euros, por supuesto. ¿Cómo dio el ayuntamiento con esta obra? Creo que, por lo que he leído en prensa, ellos habían actuado con la anterior regidora. No es que dieran con ello, porque es que bueno, pues habían actuado otras veces, o sea, que conocían a los programadores del ayuntamiento. Como se habla también de afinidad política entre su cliente y el bueno, pero es que por el tema de la contratación, no me corresponde, quiero decir, si vamos a empezar a investigar afinidades políticas, creo que estamos convirtiendo un proceso penal por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo en una inquisición general. Por ejemplo, una inquisición general es las noticias que han salido falsas sobre pertenencia de mi cliente a la Cruz Anarquista Nacional, a una organización anarquista a la que no pertenece, que al parecer se dedica a visitar a presos, no sé si solo terroristas o de otra naturaleza, o conjuntos, en general a la población reclusa. Entiendo que no subrepticiamente, sino con conocimiento y consentimiento de instituciones penitenciarias, y sin embargo se cree que hay un halo de sospecha sobre mi cliente que ni pertenece a esa organización,
ni ha ido a ver a ningún preso, que por otro lado, en la medida en la que estaría autorizado por instituciones penitenciarias, tampoco tendría nada de malo. Pero vamos, en principio no ha hecho nada de eso. ¿Tiene esto relevancia realmente para el procedimiento penal? No. Esto es pura insidia. ¿Crees que ha habido un poco de persecución política? No, yo hablo de esta noticia en concreta, yo no hablo de persecución política, yo digo que esta noticia en concreta es una insidia. Primero, pues que es falsa. Y segundo, porque en cuanto a intencionalidad, ninguna relevancia aporta al proceso. Por eso toda la polémica Que mis clientes lo que son imputados en un procedimiento penal. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, pero es un caso que ha ayudado mucho, ¿no?, a la guerra política. El que ha pasado. Claro, yo sobre esa... O sea, en eso no quiero entrar, precisamente porque yo lo que soy es el abogado de una de las partes. O sea, mi obligación, por decirlo así, es recordar a todo el mundo que esto no es una guerra política. Que yo estoy aquí hablando porque tengo a un cliente, y bueno, en la medida en la que las defensas son muy compatibles y en el fondo funcionamos un poco como un equipo jurídico, podría decir hasta 2 clientes, los 2, que han estado en prisión 5 días y que ahora están enfrentándose a unos cargos muy serios. Entonces mi obligación como abogado es recordar que esto no es una guerra política. En lo que a mí concierne, esto es un procedimiento penal. ¿Para cuándo tenéis pensado presentar este recurso? Uy, para cuando esté hecho. Hay que hacerlo todavía. Pero mientras tanto ellos tienen que ir todos los días. Sí, no, hombre, cuanto antes. No, evidentemente, cuanto antes lo hagamos, pues antes. Date cuenta que han sido unos días muy intensos, y muy difíciles, y tienes que sacar tu trabajo como abogado, el de siempre, más el nuevo. Y el nuevo ha sido con una atención, por ejemplo, a medios muy importante. La querella de prevaricación que se le pone a Ismael Moreno, ¿qué os parece a vosotros? Bueno, nosotros no nos pronunciamos, que como te he dicho antes, también es ajeno a nosotros. Nosotros ahora mismo tenemos un objetivo, que es obtener el sobreseimiento, un objetivo, diríamos, intermedio, que sería obtener una modificación de las medidas cautelares, si puede ser una supresión de las medidas cautelares, porque ellos, como bien ha dicho su señoría, ni hay riesgo de reiteración delictiva, ni hay peligro de fuga. Por tanto, que no haya medidas cautelares sería lo coherente respecto de esas afirmaciones. Ese es nuestro objetivo intermedio, y el objetivo final, entiendo que no puede ser otro que un sobreseimiento libre por no ser los hechos constitutivos de delito. Que bien debería hacer el señor instructor, si podemos convencerle, y lo digo con todo el respeto y con toda la lealtad hacia el propio instructor, si podemos convencerle de que efectivamente los hechos no son constitutivos de delito, y si no podemos convencerle, pues intentar convencer a la sala a través del correspondiente recurso. Veniendo para acá he leído algo que desconocía durante todos estos días, que es que Alfonso sufre de una minusvalía Sí. y de capítulos de estrés que le podrían provocar hemorragias. Sí. He leído. Sí. No puedo corroborar todo Sí. esto. No sé si toda esta polémica y todos los 5 días en la cárcel, sin poder salir por algo que me imagino él considerará Injusto. también, le ha provocado. Lo desconozco, a ese nivel no he llegado. Quiero decir, yo respecto de Alfonso me sé porque venía en el recurso de ambos, referencias personales a uno y a otro, la existencia de la enfermedad, pero más allá no te sé decir.